empezar con un tema nuevo, y que es dentro del modelo relacional, o sea, el modelo relacional no es tema nuevo, es la unidad 3. De hecho, vamos a repasar con... quiero ir a la clase nuestra, ahí lo tengo. Unidad 2, unidad 3, los talleres son aparte, que son apoyos a las unidades correspondientes. Estamos en la unidad 3, modelo relacional, equivalencias entre bueno, lo que vamos a ver ahora es dentro de la unidad 3 el álgebra relacional, lo que estoy sombreando ahí. ¿Listo? Es eso. Y Estoy grabando a partir de ahora. no te hagas problemas, ya. Me acordé Bueno, ahora y me parece importante. listo. Después me tenés que pasar los otros grabaciones de las otras clases. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de la unidad 3, álgebra relacional. Entonces, recuerden que el modelo relacional es un modelo lógico. Entonces el modelo relacional es un modelo lógico, a diferencia de la entidad de interrelación, que es un modelo conceptual, y que todos los modelos que estamos viendo son modelos de datos, en definitiva. ¿Sí? Vamos a poner acá también modelo de datos. O sea, con este concepto es importante porque no estamos modelando procesos, estamos modelando datos. Y todos los modelos se dividen en tres partes: las estructuras, los operadores, en este caso es un modelo lógico, así que son operadores lógicos, y las reglas de integridad. La vez pasada vimos que teníamos en este modelo la regla 1 y la regla 2. La regla 1 atañe a la primary key y la regla 2 atañe a la foreign key. ¿De acuerdo? También se la llama regla 1 a la regla de la primary key, y a la regla 2 tiene otros nombres, pues regla de la foreign key o regla referencial. Bueno, las estructuras ya hablamos. ¿Qué voy a escribir acá? ¿Cuáles son las estructuras del modelo relacional? Sonamos. Miren que lo hemos visto, incluso hemos trabajado con eso y lo hemos pasado a un diagrama. ¿Cuál es la estructura fundamental del modelo relacional? Las entidades No, y las no existe. La relación, las relaciones. En el modelo relacional no existe el concepto de entidad. La relación. Para la relación. ¿Y relación qué significa? En los atributos también. No, no significa atributos ni nada. No, que faltarían por los atributos también ahí en la estructura. Está bien, pero el concepto fundamental es la relación. Lo otro lo dejamos muy subordinado. ¿Qué significa relación? Una correspondencia o conexión. No, eso me estás como definiendo interrelación, que es otra cosa. En la relación, en realidad, según el primer día de clase, por lo que entendí, es en una tabla todos los atributos, cómo se relacionan entre ellos. Una conexión. Por lo menos es lo que entendí yo. Otra definición más acorde a lo que pudieron haber visto en la escuela secundaria, en teoría de conjuntos. ¿Qué es una relación? Tengan en cuenta que el modelo relacional, esta R, es la correspondencia entre los R, elementos. O sea, el nombre del modelo tiene el nombre de su estructura fundamental. Entonces,
Si no pueden definir esto, no van a poder definir esto y no entienden de qué se trata. Profesor, ¿no era la correspondencia entre los elementos? Relación es un concepto matemático, no es otra cosa más que un concepto matemático. Y es un producto cartesiano, una relación es un subconjunto formado por el producto cartesiano, podríamos poner del atributo, vamos a poner dominio, lo escribo prolijo. Profesor, ¿podría usar otro color si no es mucha molestia? Por Que me supuesto, cuesta... por supuesto. Muchas gracias. Incluso lo podría usar más ancho, el problema es. Entonces vamos a poner el dominio del atributo 1, producto cartesiano, con el dominio del atributo 2, producto cartesiano, puntos suspensivos, producto cartesiano con el dominio del atributo n. Como ven, yo estoy definiendo la relación como un subproducto, un subconjunto. Estoy definiendo la relación como un subconjunto porque está contenido o igual a lo que escribí entre llaves, es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes tienen el conjunto A y el conjunto B, en realidad en la relación van a tener el producto cartesiano entre todos los elementos que tengan acá. Todas estas cuerdas que están viendo acá forman el producto cartesiano. Cualquier subconjunto de estas cuerdas sería una relación entre esto y esto. Ahora, en el modelo relacional, recuerden que A y B no es como dos entidades distintas. A y B puede ser, por ejemplo, yo escribo A y como una tabla, y acá vamos a poner el atributo A1, A2, lo voy a escribir con minúscula. Entonces tenemos varias columnas, A1, A2, A3. Podríamos escribir más, ¿no es cierto? Entonces, cuando llenamos esta tabla, vamos a poner para cada valor, para cada columna, un determinado valor. Pongamos una A sub 1,1, A1,2, A1,3, A2 porque la segunda fila, 1 porque la primera columna, A2,2, A2,3, puntos suspensivos. Lo que les estoy diciendo es que cada elemento que tenemos acá es un elemento que pertenece a otro conjunto que es el dominio del atributo A1. ¿De acuerdo? Entonces este dominio es un conjunto, el dominio de este atributo forma un conjunto sobre el cual se forma una relación en el sentido matemático, que lo escribí acá abajo, entre esta instancia, este valor, y un elemento determinado, que sería el mismo en este caso, que tenemos acá. ¿De acuerdo? Yo acá en esta tabla no puedo poner cualquier cosa. Voy a poner un valor que existe previamente en el dominio del atributo que estoy dando de alto un elemento, instanciando un elemento. Bien, entonces la relación en realidad se da entre cada uno de estos valores que vamos a poner en la tabla y el dominio correspondiente. Bueno, entonces no confundan la palabra interrelación con la palabra relación, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es conceptual, empírica, una asociación entre dos cosas, y otra cosa es un concepto matemático como este. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Y cómo quedaría la definición de relación?
Lo vuelvo a repetir, fíjate lo que está escrito acá. Es un subconjunto de un producto cartesiano de dominios. ¿Bien? Repasen conceptos de matemática de escuela secundaria. La relación es un tema de escuela secundaria, ¿no? Igual que la teoría de conjuntos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, habíamos dicho que el modelo relacional entonces estaba formado por esas tres partes: las estructuras, los operadores lógicos y las reglas de integridad. Entonces ahora voy a empezar a hablar de los operadores lógicos. Los operadores lógicos los vamos a dividir en dos: unarios y binarios. Los operadores unarios son los que trabajan sobre sobre una sola tabla o una sola expresión algebraica, y los binarios sobre dos tablas o dos expresiones algebraicas. Entonces, los operadores unarios son dos. Los básicos, ¿no? Estamos hablando de operadores básicos, voy a escribir acá. Porque después hay otros operadores no básicos que podríamos darlos más adelante. Entonces los unarios son dos. Uno es la proyección, que se escribe con la letra P del alfabeto griego, es decir, la pi, y la sintaxis completa sería la proyección sobre un conjunto X de atributos del esquema E1. Entonces esta sería la sintaxis completa. Vuelvo a decir, el nombre del operador, X como subíndice, es un conjunto de atributos, y E es la expresión algebraica sobre la que está operando el operador. El otro operador unario es la selección, con la letra S del alfabeto griego, es decir, la sigma, y la sintaxis sería la selección según un predicado tita sobre un esquema E1. E1 puede ser, para hacerlo más fácil, una sola tabla, ¿no? Sino el resultado de otros operadores. Y entonces, estos son los dos operadores básicos que vamos a ver ahora. Observen que no les expliqué qué significa, qué hace, simplemente el nombre y la sintaxis. Ahora vamos a ver qué hace. Entonces vamos a empezar por el operador de proyección pi. Entonces supongamos que ustedes tienen una tabla, vamos a escribirlo con un nombre más formal. Entonces supongan que ustedes tienen la tabla R y tienen dos campos, tienen el campo A y el campo B. Bueno, es decir, en el modelo relacional sería R, está formado por el atributo A y el atributo B, como en la notación que usamos muy habitual. Bueno, esto si lo pasamos a forma tabular, lo escribimos en esta otra notación. Bueno, entonces, la forma de escribir con el operador de proyección es: aquí vamos a poner un subconjunto de atributos. En este caso puse dos atributos, así que mucho para elegir no hay. Vamos a elegir uno de los dos y R. Entonces este es el primer ejemplo que tienen, y esto como resultado lo que va a dar es la eliminación de la columna B. Me va a dar solamente este pedacito de tabla. Me va a dar este pedacito. Es decir, figurativamente hablando, el operador de proyección lo que me da son subconjuntos verticales de la tabla.
Y análogamente podríamos decir con el operador de selección. En la selección vamos a tener para este mismo ejemplo, vamos a poner sigma, vamos a poner, por ejemplo, un tita un predicado muy simple, vamos a decir que A sea igual a una constante sobre R. Entonces este es el primer ejemplo que les doy sobre el operador de selección. Lo que estaríamos haciendo en este caso, si la tabla R y los atributos, estoy escribiendo lo mismo que teníamos arriba, pero ahora necesito escribir algún valor acá. Entonces vamos a poner A, B y acá voy a poner C y D en minúscula. Entonces el resultado de esto va a ser seleccionar de toda esta tabla las filas donde este predicado sea verdadero. Entiendan que este igual no es, sería el igual del C, no es que A sea igual a esto. Estoy comparando esto con esto, es un operador de comparación. Entonces, el único que cumple con este predicado es esto, ¿de acuerdo? Porque tengo el valor de acá. Entonces, el resultado de esto, lo voy a poner en tinta roja, es esta fila. Entonces, figurativamente hablando, la selección lo que va a hacer es seleccionar subconjuntos horizontales. La proyección, subconjuntos verticales. Y la proyección, subconjuntos horizontales. ¿Cuáles horizontales? Aquellos elementos, aquellas filas donde este predicado se evalúe por verdadero. También se podría evaluar por falso. Entonces, si es falso, la ignoro, como en este caso la ignoro y no la elijo. ¿Se entendió aproximadamente lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Sí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a poner una relación, vamos a poner alumnos, vamos a poner aquí el libreta universitaria y vamos el número de libreta universitaria o el padrón, lo que ustedes quieran. Vamos a poner el nombre y vamos a poner la localidad donde vive. Después podríamos poner un ejemplo más grande. Simplemente esto. Entonces, quiero que ustedes me respondan en álgebra relacional, la siguiente consulta. La consulta 1 la escriben ustedes, yo no lo voy a escribir acá, obtener la libreta universitaria de todos los alumnos. ¿Cómo harían eso? Sería una proyección sobre alumnos, seleccionando la libreta universitaria. Muy bien. Muy bien, ya tienen la respuesta a la consulta 1. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer la consulta 2. La consulta 2 la retienen ustedes, no la voy a escribir. Obtener la libreta universitaria y los nombres de los alumnos de la universidad. ¿Cómo lo harían? ¿Suma de las proyecciones? Suma de las proyecciones. La suma no recuerdo haber visto ese operador. Sería la proyección de alumnos de las libretas y los nombres. Muy bien. LU, nombre lo abrevio. Ah, no, está escrito abreviado acá, así que todo es perfecto.
y ya con eso tienen la consulta 2. Observan lo importante que es el álgebra relacional, cómo con una sintaxis matemática podemos expresar muchísimas consultas a una base de datos. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí. Bueno, otra consulta. Van a hacer la consulta 3. Quiero que ustedes hagan listar las localidades donde viven nuestros alumnos. ¿Sin que se repitan? Vamos a hablar un poquito más de eso, pero sin que se repita. Muy bien. No, yo lo que haría es la proyección con el alumno y poner localidad nomás, pero se van a repetir. Muy bien. Entonces, ponemos localidad acá y alumnos. Muy bien. Con esto tienen la consulta hecha. Y alguien puede decir, ¿y qué pasó con los duplicados? ¿Qué pasó con los duplicados? Están todos de acuerdo que en esta columna va a haber muchas localidades repetidas, ¿de acuerdo? Sí. Y acá, ¿qué va a pasar? Aquí me va a dar otra tabla, que es con la columna localidad, y aquí vamos a tener las localidades repetidas. Sí. Falso. ¿Por qué motivo? El resultado de cualquier expresión algebraica que estamos viendo, vuelvo a la anterior, bueno, no encuentro la lámina anterior, no importa. El resultado de cualquier operador que hayamos visto es siempre otra relación, ¿de acuerdo? Y la relación que dijimos que era. ¿Qué es una relación? Un subconjunto de un producto Bien. cartesiano de los dominios. Muy bien. Y en un subconjunto de productos cartesianos, ¿puede haber elementos repetidos? En un conjunto, olvídense incluso de eso, en un conjunto, ¿puede haber elementos repetidos? No. No. Entonces ya la definición matemática me está eliminando cualquier posibilidad de elementos duplicados. Así que a nivel de álgebra relacional ni tenemos que preocuparnos por eso. Esto que les escribí acá es una relación en el sentido matemático que les acabo de explicar, y por lo tanto una relación es un conjunto, y en un conjunto no hay elementos duplicados. ¿Se entiende? Lo mismo para C1 y C2, ¿no es cierto? Entonces no hay elementos duplicados. Si viene de aquí, que sí, acá teníamos elementos duplicados, cuando se forma este conjunto, los duplicados no los vamos a tener. Distinto va a ser cuando esto lo pasemos al modelo relacional que implementan los fabricantes de software, y ahí lo implementan como una tabla, y bueno, en una tabla sí puedo tener elementos duplicados y voy a tener que hacer una sintaxis especial, pero el álgebra relacional, que es lo que estamos viendo, es el lenguaje matemático puro con el cual estamos trabajando en el modelo relacional. Bueno, se entendió el tema de los duplicados y que no los vamos a tener en los conjuntos.
¿Bien? Sí, profe. Bueno, hicimos 3 consultas y más o menos podría decir que el que me siguió hasta acá entendió el operador unario de proyección. Entonces ahora vamos a ver el otro operador, ¿eh? Entonces ahora vamos a seguir con el mismo ejemplo. Alumnos, ponemos la libreta universitaria, el nombre y la localidad. Entonces vamos a poner un ejemplo de selección y la consulta, voy a seguir la notación de las consultas que estamos viendo. Esta sería la consulta 4. La consulta 4 es la siguiente: listar los alumnos que viven en Merlo. ¿Cómo harían esa consulta? El operador de selección sobre conjunto de alumnos. Igual a menos, claro. ¿Qué más? Donde localidad sea igual a Merlo. Ves, como subíndice, ¿eh? Localidad igual, entre comillas, porque constante. ¿Listo? Con esto ya tienen la consulta 4. Y ahora vamos a hacer vamos a hacer una consulta 5, más compleja. Vamos a poner, obtener los alumnos que viven en Merlo y su libreta universitaria mayor a 10.000. Igual que lo anterior, pero se le agrega el operador lógico de i después de Merlo. Y se le agrega Muy las bien. condiciones. Localidad igual, escribo la M de Merlo nada más. Y ahora tienen que poner i, el i lo escribimos de esta forma. Y que otra cosa, el libreta universitaria sea mayor a 1000. Sí, mayor a... Bien. Y todo esto sobre alumnos. O sea, observen que para no ser muy largo no lo escribí como subíndice en una sola línea, lo escribí en 12, bueno, lo podemos escribir de esta forma sin ningún problema. Lo importante es que ustedes se den cuenta que que estoy escribiendo aquí es el tita, a esto lo llamamos tita, que en este caso decimos que es tita 1 y tita 2. ¿Por qué? Porque es una conjunción. Este sería tita 1 y tita 2. Y que el resultado de esto siempre va a ser un verdadero o falso. ¿Bien? Bueno, y un poquito más vamos a hablar. ¿Cómo es tita? Tita se dice que está formada por átomos, en el sentido griego, de cosas indivisibles, y que esos átomos están unidos por operadores lógicos, que son el i, el or, se escribe de esta forma, y el not. A veces también lo escribimos de esta otra forma. En realidad lo voy a borrar y lo vamos a escribir, así se uniformamos la anotación. Entonces lo escribimos de esta otra forma. ¿Se entiende? Este sería el I, este sería el O y este sería el NOT. Nosotros vamos a usar esta notación, que es la notación de lógica de predicados. Bueno, y entonces esto cuando tenemos muchos átomos, y a su vez cada átomo en general va a tener la forma de un atributo, un operador de comparación y una constante, o un atributo, un operador de comparación y de este lado otro atributo. Vamos a poner atributo 2 y atributo 1. Entonces, esto sería el átomo. Y esto sería
cómo unimos muchos átomos. Los unimos con los operadores, estos son operadores lógicos. Y en cambio, estos operadores de comparación. Operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Los operadores de comparación son menor, mayor, y igual que, podríamos escribirlo igual para usar la misma notación que en los lenguajes de programación, y bueno, y todas las variantes, ¿no? Menor, igual, punto suspensivo, porque son muchísimas posibilidades. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, entonces vamos a... bueno, el ejemplo ya lo di, ¿no? Con la C5, aquí tienen dos átomos unidos por el operador lógico. Entonces vamos a poner un ejemplo final que mezcle todo lo que hemos visto. Vamos a seguir con la tabla alumnos, LU, nombre, localidad. Entonces vamos a hacer la consulta C6 y vamos a poner listar los alumnos que viven en Morón, mostrando su libreta universitaria. ¿Me dicen cómo se hace? O sea que tendría que seleccionar los alumnos que viven en Morón, pero solamente me interesa mostrar la libreta. Vamos a ver, localidad igual a Morón, ¿de acuerdo? Esto sobre alumnos. Claro, ahí tengo todos los alumnos. De Morón. Y ahora les pedí que quiero mostrar solamente qué cosa. La libreta universitaria. Hay que hacer una selección aparte. Es una selección Muy bien. aparte. La libreta. Listo. Una proyección hay que hacer. Esta sería la respuesta. Observen que no, yo puse el paréntesis, pero en rigor este paréntesis no, en este caso no sirve para nada, así que lo voy a borrar para que vean que no es necesario. Igual que como podríamos haber escrito un paréntesis aquí, ¿no? Que no aporta nada. Entonces no usemos paréntesis cuando no es necesario ni aclara la expresión. Entonces, este operador está trabajando sobre esta tabla, pero este operador ahora está trabajando no sobre una tabla, sobre el resultado de otra expresión algebraica, ¿de acuerdo? Por eso cuando les escribí la sintaxis, les dije que era sobre un conjunto de atributos sobre una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque esta expresión podría ser como este caso, que es el resultado de otras cosas. No necesariamente E es una tabla, ¿de acuerdo? Puede ser el resultado de otra consulta, de otra formuleo algebraico más complejo. Bueno, ¿se entendió la consulta 6? Sí, ¿se puede hacer al revés, profe? La selección sobre la proyección de alumnos. No, porque si vos lo haces al revés, te va a dar el conjunto vacío. Porque si vos de acá tenés alumnos y aquí pusiste LU, cuando quieras aplicar localidad igual a Morón, te va a decir qué localidad. Si vos acá adentro vos acá no tenés la localidad, la acabas de eliminar. ¿Bien? Perfecto. Entonces esto no, el orden tiene mucho que ver. Justamente puede haber otra expresión, ustedes siempre chequeen que lo que van a aplicar acá tenga sentido y que este atributo esté del lado izquierdo. Gus, sí. Esta consulta, ¿qué es lo que da? Porque me distraje. La libreta universitaria de los alumnos que viven en Morón. Perfecto.
Bueno, vamos a seguir entonces con el álgebra relacional. Yo con los unarios acabamos de completar. Ahora vamos a seguir con operadores, con el álgebra relacional y vamos a ver operadores binarios. Los operadores binarios son el producto cartesiano, la diferencia y la unión. Entonces, el producto cartesiano, la sintaxis que vamos a usar son operadores binarios, así que necesitamos dos tablas o expresiones. Vamos a escribir como si fuesen dos tablas. La sintaxis podría ser esta, R por S. Lo mismo podríamos ir R menos S y R unión S. O sea, observen que por esto se llama operadores binarios, porque cada uno de estos operadores actúan sobre dos expresiones o dos tablas. Bueno, entonces vamos a ver una consulta con la misma tabla de antes. Vamos a hacer la consulta 7, ¿verdad? La consulta 7. Obtener los alumnos que viven en Morón o en Ituzaingó. Sería con la U. ¿Vos? Sí. Sí, adelante. ¿Me deja que la resuelva? Un segundito. Bueno. Si te gusta, volvemos. O si querés, te voy a mostrar cómo resolví la anterior. Dale. Una novedad. ¿Pongo página nueva? No. Comparto mi pantalla un minuto. Un minuto, Gus, te devuelvo. Dale. Dejo de compartir, dale. Listo, empezamos a ver tu pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Hay una página en internet que permite hacer algunos ejercicios en álgebra. No son exactamente, no es tan exacta como nos gustaría, pero en todo caso fíjense acá lo que yo hice. Generé la sintaxis es sencilla, que generar, después se las puedo pasar un grupo, y generé una tabla de alumnos o una entidad alumnos. ¿Sí? Acá obliga a poner qué tipo de dato es para después cargar los datos. Y acá abajo están los datos que yo cargué, ¿sí? Que son para cada alumno el legajo, el nombre, el apellido, la carrera y la localidad. Una vez que yo tengo eso cargado, yo acá puedo hacer, como decía recién el profesor, hacemos la selección, ponemos el tita, localidad. ¿Morón habías puesto o Merlo? Ya no me acuerdo. Lo mismo, dale, lo mismo. Bueno, localidad igual a Merlo, ¿de qué? ¿De qué? El tita, la selección, la marcamos acá, la localidad, igual a tanto, es el tita, y la tabla o tablas que estén relacionadas, acá, en la limitación que tiene esto, tiene que ir entre paréntesis. Y a ese resultado, o sea, al resultado de ese tita, le hacemos una selección y nos quedamos con el legajo. Cuando yo le doy a ejecutar la consulta, puedo ver, con los datos que ya cargué, puedo ver dos cosas.
Por un lado, me muestra que A tiene 18 filas, que eran estas. De esas 18 filas aplicó la selección con el tita que le pusimos y quedaron 4 filas. Y de esas 4 filas se quedó con únicamente el legajo. Aquí tenemos la sentencia nuevamente. Y más abajo tenemos el resultado en nuestro caso y en nuestro conjunto de datos de cuáles son los legajos de los alumnos que son de Morón. ¿Sí? Yo les voy a pegar ahora en el chat esta dirección por si alguno quiere practicar de acá. Que se entienda que no es exactamente igual, pero la verdad que a los efectos de practicar es bastante bueno. Bueno, Gus, Sí. eso era lo que quería compartir. Me parece muy interesante la página. Así que te devuelvo el control. Sí, había un alumno que quería hacer una pregunta. No, que se entendía bien ahí, más claro. Tengan en cuenta que ahí no se escribe en subíndice y por lo tanto las consultas tienden a ser pero muy largas. Entonces tengan cuidado con eso y de no confundirse. Sí, Bueno, tiene algunas limitaciones, no acepta más de una línea. Entonces de repente hay que poner una parte y decir que es igual a X y después trabajar con ese X más adelante. Tiene algunas limitaciones, pero la verdad que he visto que ayuda bastante. bueno, estábamos con la columna consulta 7. La consulta 7, alumnos que viven vamos a poner acá, localidad igual a Morón, Unión, lo mismo. Cada 2 consultas unidas, sería. Sí, que conforman una sola expresión algebraica. Y la otra también, la que vimos en la C6, la podías tomar como 2 consultas, una consulta y la otra, la proyección tomaba como input el resultado de la consulta que estaba a la derecha de la expresión, ¿no es cierto? Bueno, y acá era localidad igual a Ituzaingó. Entonces, observen que si aquí tenemos una tabla de los alumnos que viven en Morón y aquí tenemos la otra tabla de los alumnos que viven en Ituzaingó, el resultado, la unión de esto es lo mismo, pero una tabla más larga y nada más, ¿no es cierto? Esto sería unión con esto. Entonces esta tablita que tengo acá sería la que estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Y esta otra sería esta. Al hacer la unión de 2 tablas me queda, estoy uniendo estas 2 tablas que tenemos a la derecha. Bueno, y con eso nada más. ¿Se entendió el primer ejemplo que vimos con un operador binario? Sí, sí. Bien. Aquí hay algo importante que lo vamos a anotar aparte, que es la propiedad de unión compatibilidad. ¿Qué significa la propiedad de unión compatibilidad? Que cuando usamos el operador unión o el operador diferencia o otro operador que no es básico, pero ya se lo escribo, que es la intersección, no podemos trabajar sobre cualquier tipo de conjuntos. Para poder hacer una diferencia o una unión, las relaciones tienen que estar definidas sobre los mismos dominios y deben tener la misma cantidad de atributos.
Visto el ejemplo anterior, yo acá esta unión la puedo hacer porque estas dos tablas que estoy uniendo son homogéneas, son tablas de alumnos, pero observen que podríamos acá poner localidades, y entonces no podría estar uniendo la tabla alumnos con la tabla localidades. La propiedad de unión compatibilidad me dice eso, que para poder trabajar con estos operadores, los conjuntos con los cuales tengo que estar trabajando tienen que tener la misma cantidad de atributos y cada atributo estar definido sobre el mismo dominio. Dicho de otra forma, lo que va a evitar esta propiedad de unión compatibilidad es que no estemos uniendo litros con kilómetros, o gramos con metros. Los dominios tienen que estar tienen que ser iguales. Los atributos tienen que estar definidos sobre el mismo dominio. Se entendió la propiedad de unión compatibilidad y que no se puede usar estos operadores sin tener el cuidado de que se esté cumpliendo. Perdón, yo les dije, el cartesiano no hace falta en estos dos operadores. ¿Se entendió? Entonces la propiedad de unión compatibilidad y el cuidado que tienen que tener. Sí, profe. Déjame que haga una aclaración más sobre eso, Gus. Adelante. Digamos, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Tiene que tener la misma cantidad de columnas y tiene que tener el mismo tipo de datos. Cuando estamos en un lenguaje como puede ser el SQL, por supuesto que permite unir apellido con continente, porque para él es una sola columna y ambas dos son alfabéticas. Pero en los ejercicios que nosotros les vamos a dar, si ustedes unen apellido con continente, está mal. Es que no han entendido que tienen que ser del mismo dominio. Yo sé que la computadora no es capaz de darse cuenta, pero ustedes y nosotros sí somos capaces de darnos cuenta que no es el mismo dominio el apellido que el continente. ¿Sí? Así que cuando decimos que tienen que ser del mismo dominio, vamos a hablar mucho más allá de lo que diga una computadora. A mí no me pueden juntar pesos con kilos. Los dos eran numéricos. ¿Sí? Pero ¿cómo juntamos $1.000.000 con 180 kilos? No tengo la menor idea. ¿Sí? Y por supuesto tiene que tener la misma cantidad de columnas. Porque no podemos juntar, por más que tengamos una tabla que diga continentes y cantidad de habitantes, y tengamos otras que diga continente, cantidad de habitantes y nombre del presidente, ¿cómo las unimos? ¿Qué hacemos con los presidentes que faltan? En el álgebra no existe unir con null o alguna cosa por el estilo. Si no tienen la misma cantidad de columnas, el mismo grado se suele decir, si no tienen la misma cantidad de columnas no se pueden unir. Y si los dominios, ya les digo, más allá de lo que diga la computadora, sino lo que racionalmente el ser humano puede ver, si los dominios no son iguales, nosotros siempre los vamos a considerar mal. Bien, sobre eso, cómo se implementa un dominio en una computadora. Bueno, no confundan la implementación de un dominio, es decir, ponerle char, numérico, float, lo que sea, con el dominio en sí. Una cosa es la representación del dominio y otra cosa es el dominio en sí. De la misma forma que una tabla es una representación de una relación, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces vamos a hablar un poquito del operador de producto cartesiano. Entonces tengan en cuenta que si R tiene una dimensión n y S tiene una dimensión m, la dimensión recuerden que es la cantidad de filas que tenemos, de variables que hay ahí. Entonces, la dimensión de R por S, ¿cuál va a ser? N por M. N por M, no, la cantidad de
la cantidad de variables que va a haber acá, ¿cuál va a ser? N más M. ¿De acuerdo? Y acá tenés 2 variables, y acá 2 variables, acá vas a tener 4 variables. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que vos decías, la multiplicación es la cardinalidad, ¿eh? Esto es la dimensión. Y la cardinalidad es la cantidad de filas, ¿eh? Esto es la cantidad de columnas, pongan cantidad de columnas. Y en cambio acá la cantidad de filas. La cardinalidad. Entonces, si ustedes tienen que R tiene K filas y S tiene J filas, ¿cuántas filas va a tener esto? Ahora sí, K por J. Muy bien, ¿eh? K por J. ¿Listo? Esta es la dimensión, es decir, la cantidad de columnas, y esta es la cardinalidad, es decir, la cantidad de filas. Bien, esto es para que se entienda un poquito más cómo trabaja esto. Después lo otro, ya hemos hecho muchos ejemplos del producto cartesiano. Si tienen R acá y S acá, y acá hay 3 elementos, y acá tienen otros 3 elementos, el producto cartesiano va a ser todos con todos, ¿eh? Este con este, y este con este, y así sucesivamente. Observen que con 3 ya se hace inentendible, porque estamos haciendo, sería 3 por 3, 9, tenemos 9 elementos posibles en el producto cartesiano, ¿eh? O sea, en este caso R por S, vamos a tener la dimensión, acá no la escribí, pero tenemos 9 elementos. Bueno, y bueno, ¿alguna pregunta más sobre el producto cartesiano? Bien. Profe, en ese caso, ¿qué nos quedaría? 3 columnas y 9 filas. No, las filas no te las puedo decir porque en este ejemplo yo no te puse la dimensión ni de R ni de S. ¿De acuerdo? Mira, si ponemos que tenés una dimensión nm como en el otro caso, y bueno, nm, pero yo no te puse exactamente porque es igual eso. ¿De acuerdo? Son los atributos. De acuerdo. Los atributos que tenías en uno más los atributos los atributos que tenías en la otra. Una pregunta, las filas son los registros, ¿no? Las filas, pero ¿por qué hablas de registros? Habla de filas, habla de tuplas, no te pases a programación 1 o a otro concepto. Habla con los conceptos nuestros del modelo relacional que te va a resultar todo más fácil. ¿De acuerdo? Si no tenés una visión matemática, te va a resultar siempre más difícil porque estás traduciendo a un concepto que tiene que ver más con otra área, con una implementación, que no tiene nada mucho que ver con matemática y menos con una forma abstracta, ¿eh? Así que traten de dominar la terminología, de hecho en una de las guías que tienen ustedes para resolver del modelo relacional se habla solamente de terminología en uno de los ejercicios. Bueno, tal vez lo que más usamos es relación aproximadamente igual a tabla, ¿eh? Pero no estén pasando cada concepto a otro concepto porque se están complicando la vida. Ustedes tienen aquí en el campus, que ya están en condiciones de verlo, un video de álgebra relacional, es este,
donde van a poder, donde les hablo de la diferencia que hay entre una relación y una tabla, que creo que algo ya hablamos en clase pasada. Entonces tengan eso en cuenta siempre que hablen de tablas en lugar de relación. Y en este video también van a poder ahondar todo lo que hemos visto de álgebra relacional, y para la clase que viene nos pueden hacer las consultas. Traten de ver entonces ese video y empezar a resolver la guía de ejercicios de álgebra relacional. Bien.